Hola, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Muy buenas tardes. Bueno, les comento, queridos participantes, que he tenido algunos problemas técnicos con respecto al tema del flujo de energía. Espero pues que podamos hacer la sesión de hoy sin ningún contratiempo. Creo que no voy a tener habilitada la cámara mía por mucho tiempo para pues evitar el consumo porque en gran parte voy a utilizar pues la batería de mi equipo. Entonces, pues entre menos recursos se consuman, creo que mejor a mi parecer. Entonces, bueno, les doy la bienvenida, les agradezco a quienes se hayan conectado pues en esta sesión o que se vayan a conectar en esta sesión. Y pues, bueno, ¿cómo va, cómo va el tema de ER? ¿Se han practicado? ¿Se han visto algunos tutoriales o material del curso? ¿Cómo les ha parecido pues ese acercamiento a R o quienes ya lo hayan visto, pues bueno, cómo se siente con esa herramienta? Sí, bueno, hay canales, por ejemplo, que se dedican solo a R. Por ejemplo, hay uno que se llama Chupitos de R, que es, pues, bueno para tutoriales cortos, ¿no? En inglés también hay uno de Data Scientist, o hay otro también que se llama A2 Excel, algo así, que tienen material, pues, para eso, ¿listo? Bueno, muy bien. Entonces vamos a continuar. Hoy vamos a trabajar, bueno, vamos a repasar un poco lo que vimos ayer y en adición vamos a trabajar algunas librerías. ¿Listo? Entonces, por favor, espérenme acá. Voy a abrir mi cola, voy a ver un par de cosas y ya vamos a iniciar. Entonces, por favor, queridos asistentes, vamos a ir ingresando a nuestra plataforma, vamos a ir ingresando a Colab y pues asimismo la idea es que podamos pues ir trabajando, ¿listo?
Listo, muy bien. Voy a proyectar. Por favor, vamos entonces a hacer una especie de repaso y vamos poco a poco. Entonces, por favor, aquí tenemos, bueno, un cuaderno de cola. Vamos a considerar este caso y vamos a tratar, pues, de desarrollarlo. Entonces, vamos a entender lo siguiente. Este va a ser un caso de análisis de calidad en suelos. ¿Listo? Me confirman, porfa, si me están escuchando. Reitero mi disculpa por la cámara, pero quisiera no gastar tanta energía en ella. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, caso de análisis. Vamos a considerar este ejemplo, por favor. Se ha analizado muestras en suelos de tres lotes diferentes. Cada lote tiene valores promedios de pH, contenido de materia orgánica y concentración de un contaminante, lo cual se ve reflejado en lo siguiente. Entonces, nosotros vamos a considerar estos datos, ¿no? Vamos a ver que son tres lotes que pueden estar pues en distintas zonas. Vemos que está el pH, es decir, ese es el tema de la acidez en la tierra. Vemos la materia orgánica, la concentración de materia orgánica y el contaminante que se está dando en esos lotes. Excelente. Entonces, queridos asistentes, alguien no, ¿me pueden recordar cómo se llama cada uno de estos renglones? ¿Esto cómo lo llamamos a este, a este, a este? ¿Cómo se llaman? En el argot de R, cadena. Sí, vectores. Recuerden que como tal vamos a reconocer que cada renglón de datos es un vector. Y recordemos que los vectores tienen dos características. Por una parte, eh, solo tienen arreglos a una dirección, es decir, son horizontales o son verticales. Y por otro lado, tienen información o datos de un solo tipo. Es decir, que van a ser cualitativos o llamémosle de carácter, numéricos, complejos o lógicos. Entonces, en este caso, queridos asistentes, nosotros estamos viendo que hay un vector que tiene información de carácter, o sea, lote uno, lote 2 y lote 3. Luego vemos otro que tiene datos numéricos, 6,8, 5,5 y 7. Materia 4,1, 1,8 y 3,5 y contaminante 10, 40 y 18. Entonces, reitero, aquí lo que nosotros podemos apreciar es precisamente que es precisamente unos valores, ¿no? Que están ya sean es- especificados o expuestos de manera, llamémoslo así, de letras o, bueno, variables eh, de categóricas o de cadena mejor, y tenemos estas que son numéricas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por favor, vamos a transcribir esto. Vamos a transcribir estos datos de los lotes, el pH, la materia de los lotes y el contaminante de los lotes. ¿Listo? Les recuerdo lo siguiente. Si yo, por ejemplo, en materia lotes, hago esto y voy y doy a ejecutar ese código, vamos a ver. Eso- bueno, si yo ejecuto ese código, me va a botar un error. ¿Por qué creen ustedes que ese código tuvo un error cuando le quité el guión al piso, la raya al piso? Porque yo aquí entonces tendría dos objetos, materia y lotes. Entonces me está diciendo, bueno, pero hay un error que no está especificado, hay un símbolo no especificado en materia lotes. Entonces, para eso yo puedo poner ya sea un punto o por temas de estilo, raya al piso, ¿listo? Y en este caso, pues sí habré podido crear los cuatro vectores. Entonces, por favor, vamos a transcribir estos vectores. Es bueno que ustedes también transcriban, o sea, no que sea siempre que del chat se copian los códigos o que lo que yo les he compartido en el material de estudio los copiemos y los peguemos, sino que nosotros también
como tengamos esa pericia de transcribir códigos, porque muchas veces tenemos que darnos cuenta de la diferencia entre un código de carácter, perdón, una variable de carácter, una variable numérica, si es vector, si es matriz, si es barco de datos. ¿Listo? Entonces, a medida de que vayamos transcribiendo este pequeño, bueno, arreglo de datos, vamos poniendo en el chat done, por favor. Exacto, no está permitido el espacio. Muy bien, excelente, excelente. Entonces, reitero, es bueno que nosotros también vayamos desarrollando pericia a la hora, pues, de digitar este tipo de arreglos y tal. En R, Python, en MATLAB, en Java, en lo que sea. Listo. Segundo, vamos a crear entonces un qué, un data frame. Pregunta, ¿qué era el data frame? ¿En qué se diferencia el data frame del vector de datos? Muy bien, excelente. Exacto. Es un arreglo de filas y columnas que tiene que tiene distintos tipos de datos. Aquí podemos ver que vamos a crear o vamos a hacer un vector de datos tanto con datos cualitativos o de carácter y datos cuantitativos o numéricos. ¿Listo? Entonces, yo digo que es algo similar a lo que nosotros podríamos hacer pues nativamente en Microsoft Excel. ¿Listo? Entonces vemos acá análisis lotes y en vez de utilizar la C, si yo vengo acá y pongo una C de concatenar, pues estaría diciéndole a R, créame un vector. Aquí lo que voy a hacer es poner la función data.frame, data frame, y data frame, pues va a estar conteniendo los vectores de lotes, de pH lotes, materia lotes y contaminante lotes. O sea, ya creé unos arreglos o unos objetos más bien, que eran estos cuatro de acá, y lo que estoy haciendo ahora es, de cierta manera, desarrollar un data frame o un marco de datos con esos vectores, ¿no? Entonces, el vector de lotes, de pH y tal. Pregunta, si yo, por ejemplo, llego y a pH pongo la primera P mayúscula, ¿qué pasará? ¿Será que me da error o no? ¿Listo? Entonces, también tengo que tener cuidado con esto, porque R es sensible a mayúsculas y minúsculas, a diferencia de, por ejemplo, SQL. Entonces, es importante que no es lo mismo que esto se llame PH lotes con minúscula a que se llame PH lotes en mayúscula. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta. Exacto. Entonces, otro tip. Cuidado con las mayúsculas y las minúsculas. Igualmente, eh, bueno, aquí no hay una palabra que lleve tilde, materia, no. Entonces, suponiendo que tuviéramos una palabra que lleve tilde, digamos que fuera materia, por ejemplo, entonces eso también afectaría. Yo recomiendo, aunque tal vez no obedezca las reglas de nuestro idioma, pues que los objetos no les pongamos nombres complejos y que evitemos el uso de tildes o el uso de puntuaciones, nada. Tratemos de manejarlo de la forma más simple, ¿de acuerdo? Muchas veces, miren, por ejemplo, que yo trabajo con, bueno, no sé si ustedes han escuchado de una librería, llamémoslo así, es una librería de algoritmos llamada Weka, que Weka es pues una herramienta diseñada para minería de datos. Y un problema que tienen a veces los estudiantes, particularmente tesistas de maestría que han trabajado con esa herramienta, es, a ver, que cometen errores ortográficos, ponen tildes o ponen mayúsculas y después no los consideran a la hora de importar esos datos pues, al programa Weka. Entonces, a veces es mejor que los nombres de los objetos sean muy sencillos y omitir tildes o ese tipo de cosas. ¿Listo? E incluso se pueden utilizar algunos códigos como L, PHL, MTL, CODL. Bueno, ya depende de cómo queramos nosotros trabajar. ¿Listo? Y entonces aquí vamos a poner el comentario.
recuerden que el comentario en R se ponía haciendo el símbolo de numeral y vamos a decir crear marco de datos. Entonces vamos a crear marco de datos. Y entonces, lo mismo, ya vemos, análisis lotes, data frame, lotes, y damos a ejecutar. Y lo que vamos a tener acá, pues, es la información, ¿no? Entonces, vemos lote 1, pH 6,8, materia lotes 4,1, contaminante lotes 10. Lote 2, pH lotes 5,5, materia lotes 1,8, contaminante lotes 40. Lote 3, pH 7, materias lotes 3,5 y contaminante lotes 10. Y estas letras pues nos indican el tipo de variables que hay acá. ¿Listo? Por ejemplo, CHR necesita un carácter. Listo. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos hasta acá? Easy, hard, molto difficile. Bueno, Samuel, easy. Pablo, bien. Easy. Andre Med, bueno, easy. Listo, muy bien. Ahora, recordemos, queridos asistentes, que nosotros podemos implementar, bueno, voy a poner acá un análisis con la función resumen. Entonces, vemos acá, pues, la posibilidad de usar un análisis con la función resumen. Y entonces, bueno, vamos a poner acá resumen igual a summary, a la función summary, perdón, función summary. Y entonces cuando nosotros apliquemos esa función, pues vamos a obtener ¿qué? Vamos a obtener toda esta información. Miren que de manera muy ágil, R nos va a decir el resumen de lotes, de pH, de materia y de contaminantes. Genial. Entonces, ¿qué pasa? La función summary, pues, nos va a dar unos valores distintos dependiendo del tipo de variables que estén, pues, en esos objetos. Entonces, aquí lo que podemos ver es lo siguiente. Tenemos como lotes era de carácter, era pues algo, llamémoslo así, cualitativo, entonces me dice length 3, es decir, que hay en total 3 lotes, y me dice que el class es de carácter, o sea que estamos hablando de información pues de este tipo. Luego, si nos vamos aquí a pH, materia, contaminantes, pues vemos la relación que hay entre esto, ¿no? Entonces, el mínimo, primer cuartil, la mediana, la media, el tercer cuartil y el máximo de cada uno, pues, de las filas, o dicho mejor, de las columnas, tanto de pH, de materia y de contaminante. Es decir, que solamente, bueno, recordando un poco lo que vimos ayer, usando summary, podemos calcular todo esto y tendríamos pues toda la estadística, bueno, gran parte de la estadística descriptiva ya con una sola función. ¿Listo? Ahora, ¿qué ventaja tiene, por ejemplo, hacer esto en R? Ah, bueno, que yo puedo tomar un código de estos, lo puedo copiar y si quiero cambiar los datos, pues voy solamente a cambiar lo que está acá, pues el tema de, por ejemplo, de los vectores o si he importado de Excel o de SQL, pero me sirve tanto el nombre, la función data frame, la función summary y tal. O sea, es más fácil para mí replicar esto sin necesidad de volver a repetir un procedimiento de cursar, del cursor y de cliquear. Por ejemplo, en Excel, claro, si tú utilizas Visual Basic y haces un macros, pues lo puedes hacer así, pero en Excel para poder hacer un análisis de manera repetida, toca hacer todo el procedimiento una y otra vez ir a datos, análisis de datos, estadística descriptiva, bueno. Aquí, por el contrario, pues creo que cuando ya están los códigos, el problema es cuando ya están, se puede automatizar más rápidamente. ¿Listo? Entonces, el punto hasta ahora es sencillamente esto, ¿no?
hemos aprendido a un nivel muy general, pues lo relacionado a qué, lo relacionado a bueno, los vectores de datos, los tipos de variables, los marcos de datos, algunas funciones como pueden ser min, median, summary, también las funciones gráficas, ¿no? Digamos que al igual que con Excel, tocaría ir repasando una por una, pero digámoslo así que la lógica es la misma. O sea, independientemente de lo que yo ponga acá, por ejemplo, resumen, summary y tal, si yo le cambio acá, no sé, a otra función, entonces eso va a hacer que se pueda ejecutar esa función. Es solamente saber el nombre de la función y el uso de la misma. Summary es muy buena y es algo pues que nos ayuda mucho a hacer análisis estadísticos y a ir desarrollando este tipo de iniciativas. Y recuerden también que nosotros pues podemos apoyarnos en Gemini para pues complementar esto. Entonces Gemini nos puede servir ya sea para generar código desde cero, ¿sí? Aunque hay que tener mucho cuidado. Dos, también nos puede ayudar para mejorar o para identificar errores en el código. Por ejemplo, digamos que se me fue este código así, summary con una sola M. Bueno, entonces aquí me dice Don Gemini, explicar error. Vamos a ver qué nos propone Gemini. Está en curso. Y entonces yo también puedo identificar errores, mejorar ese tipo de situaciones, ¿no? Sí, está un poquito lento, pero bueno, vamos a ver. Listo, entonces aquí nos dice el error, bueno, en español, bueno, en español para no complicarnos. Ok, el mensaje de error aquí nos dice, could not find function summary, indica que hay un error tipográfico en el nombre de la función. La función correcta para obtener un resumen de un data frame en R es summary con dos M y no summary con una M. Corregiré el error topográfico en el código, aceptar. ¿Listo? Y miren lo que pasa, que aquí pues me corrigió esa M. Entonces, vamos a cliquear y nuevamente pues puedo obtener los resultados. Entonces, a veces, reitero, pueden ser errores de tipografía, errores ortográficos, que uy, summary es con Y y latina, bueno, no sé. Entonces, yo también puedo utilizar esto a Gemini para ese tipo de tareas. Y desde luego, digamos que, vamos a abrir acá, perdón. Gemini, recuerden que lo podemos encontrar bueno, a veces nos aparece en la parte inferior. Si queremos que nos ocupe la parte derecha de la pantalla, vamos aquí a donde dice mover panel. Vamos aquí a donde dice mover panel, cliqueamos y nos quedaría pues en la parte de la derecha Gemini. Y le vamos a pedir a Gemini lo siguiente. Vamos a decirle, bueno, vamos a ver acá, ayúdame analizar estadísticamente, bueno, analizar lo relacionado a los resultados del suelo, su pH, materia orgánica y contaminantes. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué pasa. Entonces, miren lo que nos dice Don Gemini. Ojo, reitero, eso solamente es una ayuda. Es solamente, nosotros tenemos que tener conocimiento de causa para realmente poder validar esto o tener un apoyo experto. Mucho cuidado con solamente dejar esto. Pero, reitero, nos puede ayudar para algunos aspectos, algunos términos y tal.
Entonces nos dice, claro, con gusto te ayudaré a analizar los resultados de pH, materia orgánica y contaminantes para los tres lotes. Dice lo siguiente, pH. Los valores de pH varían entre 5,5 lote 2 y 7 lote 3, con una media de 6,43. El lote 2 tiene el pH más bajo, ácido, mientras que el lote 3 tiene un pH ligeramente alcalino y el lote 1 tiene un pH casi neutro. Materia orgánica. El contenido de materia orgánica varía de 1,8% lote 2 a 4,1% lote 1 con una media de 3,13. El lote 1 presenta el mayor contenido de materia orgánica, lo cual suele ser beneficioso para la fertilidad del suelo. El lote 2 tiene un contenido muy bajo. Y contaminantes. La concentración de contaminantes varía significativamente, entre 10 ppm lote 1 hasta 40 ppm lote 2, una media de 22,67. El lote 2 muestra una concentración de contaminantes considerablemente más alta que los otros lotes. Suponiendo, si nosotros fuéramos a adquirir o a decir, bueno, ¿cuál de esos lotes tiene mejor calidad en cuanto a su composición, digámoslo así, de suelos? ¿Cuál creen que sea la mejor opción? Yo creo que la peor vendría siendo el lote 2, ¿no? Porque tiene el contaminante, los contaminantes más altos. Si nosotros, por ejemplo, estuviéramos evaluando un proyecto de inversión en este caso, ¿cuál consideran que sea la opción más plausible? El uno, dice, ok, el lote uno, muy bien, exacto, muy bien. Entonces, digamos que, reitero, Gemini nos está leyendo lo que estamos haciendo acá. Gemini sabe el contexto, bueno, más o menos sabe el contexto de las cosas, pero eso obedece a qué tan bien o qué tan mal hayamos redactado. ¿Por qué es tan importante, por ejemplo, haber hecho esta parte? Porque yo le estoy dando aquí las herramientas a la inteligencia artificial, pues para que sepa en qué trata el análisis que estamos haciendo. Por ejemplo, supongamos que yo estuviera interesado en, no sé, hacer un estudio sobre la calidad de la, no sé, la satisfacción educativa de los estudiantes de una universidad. Entonces, aquí yo voy a explicar, voy a decir cuál fue la población, cuál fue la muestra, el tamaño, voy a considerar cuáles fueron pues, los criterios de evaluación, voy a especificar las categorías, bueno, todo esto. O sea, la idea es que yo esté en la capacidad de poderle dar toda esta información a Gemini. Luego, cuidado con los nombres también, porque Gemini pues tampoco es adivino y necesita saber cuál es la variable lotes y tal. Pero recuerden, ustedes pueden codificarlo, pero tienen que decirle a Gemini que PHL significa PH lotes. Y lo que después vemos es que Gemini pues nos puede ayudar a analizar lo que ya está acá. O sea, aquí ya nos hablaba por ejemplo, vamos a ver el pH. Nos dice que varía de 5,5. Ah, bueno, ¿por qué? Por, espera, ¿me están escuchando? Ah, ok, qué pena, se desconectó el entorno, no sé qué pasó, pero bueno. Entonces acá lo que vamos a ver es eso, ¿no? Es que Gemini está en la capacidad de leer y de analizar lo que tenemos en esta parte de Colab y nos puede, pues, de cierta manera, apoyar en esos procesos. ¿Listo? Entonces, es básicamente eso, tener cuidado con la redacción, tener cuidado también con la forma en la cual estructuramos los datos, los nombres, aquí podemos poner un comentario si queremos y tal. Y también el estilo en el cual nosotros escribamos el prompt. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir a Gemini, ayúdame a determinar las variables que más influyen en la calidad del suelo. ¿Listo? Vamos a ver.
Entonces, bueno, aquí nos da algunas herramientas, nos habla, por ejemplo, de calidad del suelo, podemos considerar el análisis de correlación y los modelos de regresión, ¿listo? Para construir, bueno, modelos que permitan hacer ese tipo de análisis de varias, ya sea bivariado o sea multivariado, ¿listo? ¿Y qué más nos quedaría de lo que vimos ayer? Ah, bueno, podemos, por ejemplo, plantear el tema de qué? El tema de hacer un plot. Vamos aquí a poner la función plot. A ver qué pasa. Listo. Bueno, más o menos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué pasa? ¿Y por qué este código se ve como un poquito más enredado que los que vimos ayer? Vamos a considerar lo siguiente. Tenemos análisis lotes. Análisis lotes es, a ver, el marco de datos que estaba acá en crear marco de datos. Se llama análisis lotes. ¿Listo? ¿Qué sucede acá? Sucede que yo en análisis lotes no quiero considerar toda la información, o sea, lotes, pH lotes, materia y contaminantes, y quiero excluir ¿qué? Quiero excluir lotes. ¿Por qué quiero excluir lotes? ¿Por qué creen? ¿Cuál consideran ustedes que sea la razón por la cual quisiéramos excluir lotes? Exactamente, porque es un dato, bueno, de variables de caracteres, es alfanumérico y por lo tanto a nosotros no nos va a generar demasiado, pues demasiado valor. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando querramos hacer eso sin la necesidad de utilizar ninguna librería ni nada? Miren cómo sería un proceso. Vamos a poner el nombre, en este caso de análisis lotes, que es el nombre del marco de datos donde está pues, la información. Luego vamos a abrir corchetes. Abrimos corchetes, vamos a poner la coma y vamos a poner C. Es decir, vamos a hacer una concatenación de estos objetos, que son pH lotes, materia lotes, contaminante lotes, esto entre comillas, cerramos paréntesis, cerramos corchete y cerramos nuevamente paréntesis. ¿Cuál paréntesis? ¿Por qué dos paréntesis? Ah, bueno, porque este paréntesis es el que está dentro del C y este otro paréntesis es el que está afuera. Si yo, por ejemplo, excluyera un paréntesis, me va a poner error. Vamos a poner, explícame el error. A ver si R nos detecta eso. Entonces ahí está analizando el código y vamos a ver por qué me lo está. Listo, entonces dice, ah, bueno, porque no hay un símbolo de paréntesis, lo podemos corregir y ahora sí. Entonces, muchas veces incluso, creo que hace unos años cuando uno aprendía a programar, existían ese tipo de consideraciones, que un paréntesis mal puesto, una coma mal ubicada, que nos faltó poner comillas a determinados elementos y eso hacía pues que el código no se pudiera ejecutar. En este caso, reitero, y para este tipo de tareas, cuando ya el código está de cierta manera avanzado, la IA nos puede facilitar mucho la vida. Créanme que hacer esos temas de debugging y de considerar que esto quedó bien, que esto quedó mal, que encontrar en dónde está el error, que bueno, suele ser un proceso algo tedioso y vemos que acá, pues, de una u otra manera nos facilita la vida. ¿Listo? Bueno, muy bien, ¿cómo vamos hasta acá? Reitero que me parece importante que practiquemos un poco la digitación de esto. Eso es, además que tiene su encanto. Exacto, listo, muy bien. Bueno, y miren este gráfico. Miren que, por ejemplo, ya hasta donde sé Excel no hace esto. Miren, por ejemplo, tenemos pH lotes, materia lotes y vemos la gráfica de qué, de correlación que hay en torno a esto. Por ejemplo, aquí había contaminantes lotes, pH lotes, materia lotes, contaminante lotes y tal, ¿listo? Entonces aquí podemos ver unas grafiquitas de correlación, pues que tienen pocos puntos porque apenas tenemos tres elementos. Pero bueno, hagamos entonces lo siguiente. Vamos a ir aquí a los vectores de datos. Esta no.
me hizo este. Y vamos a poner otros valores. Entonces vamos a poner acá, al lado del 6,8, vamos a poner, no sé, un 6,2. Aquí vamos a poner un 4,5 y aquí vamos a poner un 4,3. ¿Listo? Entonces serían 1, 2, 3, 4, ¿qué? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, bueno, y aquí pongámosle un séptimo lote. Pongámosle un 7,2. Y entonces vamos a hacer de cuenta que ya no son 3 lotes, sino que van a ser ¿qué? Que van a ser 7 lotes. Es un ejemplo algo naif, pero es para ver que nosotros podemos ir actualizando esa información. Entonces, aquí lote 7, perdón, lote 6 y lote 7. ¿Listo? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. También podemos utilizar la función length para ver pues la extensión de esto. Aquí es fácil porque la puedo contar. ¿Listo? Aquí entonces también pongamos otros valores, no importa, es solamente como para hacer un ejercicio. Y acá pues también hagamos lo mismo. 20, ¿listo? Vamos a ejecutar y nos dice, bueno, error input text unexpected symbol tal. Pues vamos a ver, explicar error. ¿Qué pasó ahí? Ah, listo. Entonces, aquí nos dice, corregí el error, bueno, muy bien. Pero, uy, me sigue dando error. Vamos a ver dónde puede estar. 6,8, 6,2, ta. Ah, listo, la coma. En, ok. Ah, listo, perfecto. Listo, muy bien, muchas gracias. Entonces acá podemos ver, pues, nuestra tabla. Aquí podemos ejecutar y vemos el resumen. Y vamos a ejecutar entonces el gráfico. Y miren que, entonces, ¿qué pasa con este gráfico? Pues sucede que esto, vemos que hay como poca correlación en torno a esas variables. Vemos que eso está supremamente disperso. Y miren, pues, qué maravilla, porque aquí lo que estamos haciendo es, reitero, pues hacer un gráfico un poco más complejo de lo que tal vez Excel nos pueda permitir en primera instancia y pues estamos considerando ya lo que son estas 3 variables, ¿no? Y vemos que pues nos permite ver una correlación a partir de las unidades de medida, ojo, porque no es lo mismo la medida del pH a la medida de la materia o la medida del contaminante, no importa. Aquí lo que importa es precisamente de cierta manera, pues, irnos adecuando a las funciones de R. ¿Listo? Entonces, mire que cuando yo hice la actualización de datos, de manera, pues, muy sencilla, solamente ejecutando las celdas, pude actualizar la tabla, actualizar la función summary y también insertar esos nuevos datos en el gráfico. ¿Listo? Ahora, hagamos otra adecuación. Digamos que vamos a trabajar otra variable. Si vamos a añadirle a estos vectores un quinto vector. ¿Listo? Un quinto vector. Y ese quinto vector
lo vamos a llamar, no sé, humedad, humedad ambiente. O llamémoslo más bien temperatura, para no complicarnos. Temperatura, no importa. Entonces, temperatura es igual a C y vamos a poner, pues, una temperatura, digamos que es una temperatura promedio. La temperatura promedio en esos espacios. Entonces, la temperatura promedio acá, vamos a decir que es de 30, acá es de 35, de 33, de 34, de 32, 40 y pongámosle 38. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿qué pasó acá? ¿Qué nos ha faltado? ¿Por qué no se me añade la temperatura? Listo, pero incluirlo en el gráfico necesito primero incluirlo en el data frame. ¿Por qué no se me está añadiendo en el data frame? Exactamente, porque tengo que poner dentro del paréntesis temperatura promedio. Entonces acá se me debería crear una nueva columna con esos datos. Temperatura promedio. ¿De acuerdo? Entonces recuerden, si yo voy a añadir ese nuevo, llamémoslo así, ese nuevo vector de datos al data frame que está creado en R, pues necesito incorporarlo en los paréntesis. Entonces aquí tendríamos una, dos, tres, cuatro y cinco variables. Nos da toda esta columnita, toda esta tabla, perdón, igual, summary, y vamos a crear el gráfico y vamos a ver que el gráfico, pues, cada vez va a ser, pues, digámoslo así, un poco más complejo. ¿Listo? Bueno, lo mismo acá también vamos a tener que poner en el gráfico, pues, la, la que, perdón, es que se llama temperatura pro. Y listo. Entonces, incorporamos la variable temperatura prompt y acá pues podemos ver que el gráfico pues está más interesante porque me está haciendo una representación de correlación entre pH lotes, materia lotes, contaminante lotes, temperatura prompt y con cada uno de los ítems. Y podemos ver que hay poca linealidad pues visualmente, salvo tal vez acá, acá diría que existe cierta linealidad entre contaminantes y temperatura prompt, pero vemos que los datos son más bien dispersos. Por ejemplo, aquí pH y materia lotes, pues no tendrían, al menos visualmente, ese elemento lineal. ¿Listo? Listo, muy bien. Entonces, bueno, con respecto al plot, ¿qué pasa? Lo que sucede es lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner plot, la función plot, poner la función plot y en paréntesis vamos a poner, ¿cómo es que se llamaba el análisis lotes? Vamos a poner análisis lotes. ¿Listo? ¿Será que este código me va a arrojar un gráfico? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que sí me va a servir para algo o no me va a servir? Hagamos apuestas. ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? José dice no, Patrick dice sí, no, sí, sí. Vamos, todos vamos a apostar, ¿sí o no? Listo, vamos a ver qué pasa. Pues sí, sí genera un gráfico. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene este gráfico? ¿O cuál es como de cierta manera, lo que tal vez no me genere cierta, no sé,
cierto ruido en torno a este gráfico. Pues que está la variable lotes, y recuerden que la variable lotes pues, es una variable de carácter. Entonces, es complicado yo hacer una correlación numérica si de cierta manera que, si de cierta manera, pues incluyo una variable, pues que se llame lotes o que tenga nombres de ciudades o de personas. Entonces, digamos que en estos casos, pues lo recomendable es excluir esa variable y por eso respondo la pregunta de por qué habíamos hecho este arreglo de acá. Perdón, el de aquí abajo. El de acá abajo, que es este de acá. ¿Por qué? Sencillamente porque lo que hicimos acá fue crear esa concatenación en análisis lotes bajo la función plot y lo que hicimos fue considerar pues las variables que yo quiero dentro del modelo. O sea, yo no quiero trabajar con lotes. Yo quiero trabajar es con pH lotes, materia lotes, contaminante lotes y temperatura promedio. ¿Listo? Ahora, otra recomendación bueno, algo que vamos a ver ahora es cómo podemos, pues, manipular esta información, manipular en el sentido de que podemos cambiar el orden, podemos de cierta manera excluir algunas columnas, podemos incluir otras, podemos, bueno, hacer ese tipo de cosas en R con una librería llamada dplyr. Pero en esencia, queridos asistentes, yo hago esto, si quieres se los voy a compartir, porque sí me parece que es más tedioso de codificar. Esto sí obedece a la necesidad de excluir esa variable, la variable, llamémoslo así, de carácter, ¿listo? Bueno, voy a, aquí, espérense, ah, bueno, ya se estabilizó la energía, al parecer. Ya, es un problema que ya lleva una semana y que sí puede afectar todos los equipos. Ok, entonces, queridos asistentes, ¿cómo vieron hasta acá el repaso? ¿Cómo vieron hasta acá, pues, las funciones básicas en torno al uso de R, lo que son los vectores, data frames, las funciones, las gráficas? Pero muy bien, todo listo, muy bien, Ángel. Ok, la coma inicial básicamente es porque estamos, digámoslo así, excluyendo algo. O sea, vamos a decir, esto no, vamos a continuar con otras cosas, ¿listo? Listo, perfecto. Sí, voy a subir este ejercicio, ese sí no está incorporado en Box, entonces lo voy a poner en esa plataforma, ¿listo? Muy bien. Entonces, queridos asistentes, mira, una pregunta, José. ¿En qué varía usar Colab a directamente R? Listo. Yo opté por Colab básicamente por dos motivos. Uno, por la comodidad de nosotros, de ustedes, particularmente de no tener que descargar nada en el equipo. O sea, la idea es que no nos demoremos media clase instalando R o RStudio. Y la segunda gran ventaja que tiene es el uso nativo con Gemini. Entonces, mira que nosotros podemos hacer análisis, mejorar códigos, considerar también esto, no sé, explicaciones teóricas, explicaciones técnicas con Gemini, sin la necesidad de estar copiando y estar llevando el código desde el entorno de R. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es la ventaja de utilizar RStudio? Por ejemplo, que en RStudio nosotros vamos a contar ya con todos los paquetes disponibles. De hecho, mejor podemos descargar todos los paquetes. En Colab sí es un poco más difícil. Colab viene con unos paquetes como ggplot, dplyr, caret, pero hay otros que no están disponibles todavía. ¿Listo? Exacto. Sí, y yo creo que Gemini es clave para esto, porque Gemini nos va a permitir a nosotros, pues, apoyarnos en cuanto a la codificación, en cuanto a los análisis estadísticos y todo ello. Listo, muy bien, Samuel, eso es muy cierto. Bueno, muy bien, entonces vamos a tomarnos un break, unos 10 minutos. Voy a ver si puedo hacer algo acá. Bueno, creo que el internet ya lo puede volver a conectar el módem. Y por favor, entonces vamos a
a hacer esto y ya vamos a continuar. ¿Listo? 10 minuticos y volvemos. Bueno, queridos asistentes, vamos por favor a continuar. Por favor, escribamos en el chat ready como señal de que estamos preparados. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a seguir con esto. Excelente. Muy bien. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a trabajar. Voy aquí a compartir nuevamente. Vamos a trabajar lo que es mm, una librería de R llamada dplyr. ¿Listo? Entonces, voy a compartir nuevamente. Vamos a abrir cuaderno. Vamos a crear un cuaderno nuevo más bien. Y entonces, ¿me confirman, por favor, si están viendo? Bien, muchas gracias. Bueno, excelente. Bueno, entonces estamos, bueno, en este nuevo cuaderno. Les recuerdo, por favor, que cada vez que nosotros abramos un nuevo notebook en Colab, pues necesitamos especificar el lenguaje que vamos a usar. Entonces, recordemos esto, ¿no? Recordemos que por defecto está configurado para trabajar en Python. Entonces vamos a ir aquí a editar. En editar vamos a ir a configuración de cuaderno y en configuración de cuaderno vamos a cambiar a R. ¿Listo? Porque si trabajamos en Python, pues no vamos a poder ejecutar los códigos. Entonces sería esto. Bueno, otra cuestión que no les había comentado es que yo puedo cambiar acá donde dice un title, el nombre del proyecto, ¿no? El nombre del archivo. Entonces, por ejemplo, yo le puedo dejar dplyr, que es el aplicativo que vamos a trabajar. ¿Listo? Cuando yo, por ejemplo, quiera volver a abrir algo que ya haya trabajado, pues voy a archivo, abrir cuaderno y pues busco el nombre del archivo. Pues estábamos acá en este 52, no le había puesto nombre, pero digamos que aquí yo le puedo pues poner un nombre, puedo bautizar el archivo y ustedes pueden apreciar que cada tanto pues Colab va guardando. ¿Listo? O también pues yo puedo guardar. Es muy similar a un archivo de Microsoft Word. Entonces reitero, en esta parte de arriba, yo puedo pues cambiarle al nombre que desee y pues así mismo me facilitará buscar nuevamente el archivo que se esté trabajando. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que R cuenta con un conjunto de librerías o de paquetes que van a permitir que van a permitir pues eh, engrandecer o de cierta manera generar una cantidad de funciones pues mayor. Y digamos que dentro de esos paquetes, voy a poner acá en texto, dentro de los paquetes de R más importantes, eso igualmente una presentación en el grupo, ¿listo? Para ciencia de datos está los de la metalibrería Tidy, creo que se escribe así, Tidyverse. ¿Listo? Entonces, en esta metalibrería en Tidyverse, nosotros vamos a encontrarnos con diversos paquetes que nos van a permitir ya sea manipular datos, trabajar con una programación más funcional, o sea, por ejemplo, hacer gráficas más estilizadas, más complejas. Aquí podemos encontrarnos con librerías como son TidyArt, dplyr, ggplot2, ForCAD, Hard. Bueno,
Igual, eso daría para un diplomado entero solamente de todas estas librerías. Pero digamos que las más importantes que nosotros podemos ver, podemos considerar, son dplyr y ggplot2. ¿Listo? Que son las que nosotros pues vamos a ver. dplyr es para manipular datos. Tiene, perdón, que me equivoqué. Tiene una estructura o una funcionalidad similar a lo que sería el lenguaje SQL. Se nos permite seleccionar, nos permite excluir, resumir, ordenar esos datos. Y ggplot, en cambio, está diseñado para hacer representaciones gráficas de mayor complejidad. Entonces, por ejemplo, con ggplot podemos crear boxplot múltiples, violin múltiples, mapas de calor, gráficos de árbol, dendogramas y bueno, otro tipo de esquemas gráficos que van más allá de las gráficas de barra o de correlación, ese tipo de cosas. Entonces, básicamente, la idea es que hoy trabajemos dplyr y que el lunes, pues, nos sumerjamos en lo que es ggplot. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a considerar lo siguiente. Espérense. Es, bueno, si es dplyr, se escribe con Y. Esto sí, dplyr. Entonces vamos a trabajar un poco con lo que sería esta librería de dplyr, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar dplyr. Entonces, vamos a crear otra celda de código y acá vamos a cargar una base de datos llamada Iris. Entonces vamos a digitar el nombre de la base de datos, que es Iris. ¿Listo? Entonces lo que nosotros vamos a hacer acá es a ejecutar Iris. Esperemos un poco. Y nos va a aparecer pues esta basecita de datos. La base de datos, Iris, que es el equivalente a Pepito Pérez en ciencia de datos porque se utiliza mucho a niveles iniciales. Entonces, digamos que Iris es básicamente un conjunto de datos que fue introducido por un biólogo llamado Ronald Fisher. Entonces, digamos que eso nos permite prácticamente hacer algo llamado, algo que en biología se llama taxonomía. Y digamos que aquí lo que vemos es precisamente, digámoslo así, la variación morfológica de tres subespecies de la flor iris. ¿Listo? Entonces, nosotros aquí vamos a encontrar pues unas relaciones muy interesantes. Y es que hay tres subespecies, que es la iris setosa, que es esta que está acá. Vamos aquí bajando, bajando. Bueno, no me aparece todo. Acá la iris virgínica. Y también está la iris versicolor. Entonces, digamos que esas flores tienen una que, unas relaciones, unas variables más bien, que nos permiten, pues, precisamente trabajar distintas, de cierta manera, modelaciones, distintas herramientas en entornos de estadística, en entornos de machine learning. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que, bueno, Iris está conformada por qué. Vamos a ponerle acá length, la función length, y entre comillas vamos a poner Iris. ¿Listo? Y entonces Iris nos va a decir, la función length está, ok. Nos dice 5, bueno, muy bien. Vamos a poner aquí head, Iris. Listo. Entonces nos dice que es un marco de datos de 6 por 5. Listo, muy bien. Vamos a poner también class iris. Es como para hacer una descripción de esa base de datos. No es tan importante lo que estamos haciendo acá, sino que estamos trabajando. Entonces nos dice que, bueno, es un data frame. ¿Listo? Entonces, Iris básicamente es, reitero, una base de datos clásica
para análisis taxonómico, que se utiliza para probar algoritmos de machine learning y para modelos de estadística, que está conformada por 5 variables y tiene 150 observaciones. Entonces vamos a ver qué podemos ver acá. Podemos ver una variable llamada sepal length, otra variable denominada sepal width, otra llamada petal length, otra llamada petal width y por último tenemos species. ¿Listo? Entonces, las variables de sepal y de petal, básicamente que nos dan una característica tanto de la longitud como de la anchura del sépalo. O sea, sepal length es la longitud y sepal width la anchura del pétalo. Y petal length y petal width es que la longitud y la anchura del pétalo de esas flores. Y entonces lo que hace la base de datos es decirme, bueno, se tomó una muestra con esas características. Si tiene 5,1 en la longitud del pétalo, 3,5 en el ancho del sépalo, 1,4 en el ancho del pétalo y 0,2 perdón, en la longitud del pétalo y 0,2 en el ancho del pétalo, va a ser una flor setosa. ¿Listo? Por el contrario, si nosotros nos venimos ya hasta acá, a la parte de abajo, vamos a ver que una que tiene un 5,9, 3, 5,1 y 1,8 va a ser una flor Virginia. Es decir, que esta base de datos nos puede servir para hacer pues, estudios taxonómicos y ver cuáles son las medidas características tanto del ancho del sépalo, la longitud del sépalo, el ancho del pétalo, la longitud del pétalo, a partir pues de esta clasificación. ¿Listo? Y vemos que son en total 150 observaciones, o sea, se tomaron 150 muestras de flores y pues que son cinco variables. ¿Listo? Bueno, muy bien. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a considerar, por favor, utilizar una librería que en este caso pues sería dplyr. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Listo? Vamos por favor a crear, bueno, otra celda de código. Y en esta celda de código vamos a poner library de librería o de biblioteca más bien. Y aquí en biblioteca vamos a poner dplyr. Si es así, ¿no? Vamos a ver. Muy bien. Entonces vamos a utilizar library, paréntesis, dplyr. ¿Listo? Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? Ya pudimos cargar la base de datos y pudimos ejecutar la librería de PLER. Bueno, muy bien. Done. Yes. Todo ok. Excelente. Muy bien. Bueno, entonces tendríamos acá ya ejecutada la librería para poder trabajar. Entonces vamos a hacer lo siguiente, nuevamente código. Vamos a hacer unos 4 ejercicios muy sencillos en torno a esto. Igual, esas librerías son muy extensas y pues reitero que nos darían para un diplomado solamente de esto, para análisis exploratorio utilizando Tidyverse. Pero digamos que, reitero, el punto con dplyr es que nosotros podamos, pues, depurar esos datos, podamos eliminar columnas, por ejemplo, agrupar unos datos, determinar algunas medidas, bueno, todo este tipo de cosas. Es algo muy similar para quienes hayan trabajado con SQL. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a filtrar para que solo aparezcan flores virgínicas. ¿Listo? Es decir, vamos a eliminar acetosa y vamos a eliminar a versicolor. Solamente
nos deben aparecer las flores virgínicas. Si estuviéramos en Excel, bueno, pues uno puede coger acá y le da a borrar y tal, pero esto no es Excel, esto es R, ¿listo? Entonces, como no vamos a poder hacer esto y muchas veces vamos a trabajar con grandísimos volúmenes de datos, tampoco sería muy cómodo hacerlo así, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un objeto, vamos a crear un objeto y ese objeto lo vamos a llamar datos virgínica. ¿Listo? Datos virgínica. Hacemos el símbolo del asignador, datos virgínica. Vamos a poner el nombre de la base de datos. Por favor, pongan en el chat cómo se llamaba esta base de datos, la base de las flores. Iris. ¿Listo? Iris. Entonces, hemos dicho, datos virgínica es igual a iris. ¿Por qué tenemos que poner iris? Porque iris, pues, es el conjunto o el nombre del conjunto de datos que están en mi tabla. ¿Listo? Entonces, reitero, iris va a ser, pues, ese conjunto de datos que está acá. Si se llamaran flores, pues sería flores. Si se llamara Juanita, pues sería Juanita. Pero iris es el nombre. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aplicar un operador pipe, que es básicamente esto. ¿Perdón? Eso se llama un operador pipe. ¿Listo? Que es bastante curioso. Es símbolo de porcentaje mayor que y símbolo de porcentaje. Entonces, aplicamos ese operador pipe. Y vamos a utilizar una función que es la función filter, o sea, el filter de filtrar. Vamos a poner esto, función filter. Listo. Abrimos paréntesis, ponemos species, que species, ok, ¿por qué species? Porque species es el nombre de la variable que podemos ver acá, es el nombre de la variable del tipo de flor, ¿no? Entonces, species va a ser igual a ¿qué? Species va a ser igual, habíamos dicho que solo igual a virgínica. Entonces vamos a decir que esto es igual, 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 dos veces, y vamos a poner entre paréntesis virgínica. ¿Listo? Entonces, revisemos un poquito este código. Tenemos un objeto llamado datos virgínica. Luego utilizamos el asignador menor y raya. Iris porque es el nombre de los datos o la base de datos pues, que estamos trabajando. Bueno, esto se llama, ¿qué? Un pipe. Luego utilizamos la función filter, que nos va a permitir pues filtrar esa información. Luego species, de especies, igual, igual, virgínica. ¿Por qué? Porque yo quiero que aparezcan solo las flores virgínicas. O sea, solo quiero que aparezcan las flores virgínicas en esa tabla. Vamos entonces a poner acá datos virgínica o print datos virgínica y vamos a ver qué pasó. Muy bien. Lo que podemos ver acá es qué pasó con las otras flores. ¿Qué pasó? Si vamos el de arriba, vemos acetosa y tal. ¿Qué pasó acá? Pues que se me borraron todas las flores virgínicas, todas las flores cetosa y versicolor. ¿Listo? Entonces, con este pequeño código, si quieren, bueno, lo podemos poner acá en el chat. Con este pequeño código pudimos, pues, eliminar, excluir esas variables, ¿no? Exactamente. Entonces se creó un data frame y miren que ese data frame ya tiene otras medidas. Mientras que el data frame original de Iris, vamos a subir acá, era de 150 por 5, es decir, eran 150 observaciones por 5 variables. El data frame que creamos acá son 50 por 5, es decir, son 50 observaciones por 5 variables. Pregunta entonces, en la muestra o en las muestras, ¿cuántas flores virgínicas había? De las 150, ¿cuántas eran virgínicas?
50, exactamente. Sí, exactamente. Ahora, aquí pues son un poquito, ¿no? Son solamente 150 observaciones. ¿Qué tal estuviéramos hablando de 1.500.000 flores? Estuviéramos hablando, no sé, de una base de datos con 40 millones de observaciones. De hecho, hay otra base de datos, vamos a trabajar de Diamonds, que son como 200.000 observaciones. Entonces, claro, si yo hiciera esto manualmente, borrar columnas, filas, si son 50, pues es fácil. Pero si, por ejemplo, estamos hablando de, no sé, eh, 10 millones, 20 millones de observaciones, incluso Excel tiene un número límite, no me acuerdo cuál es, y ya no se podría trabajar desde ahí. ¿Está? Exacto, sí, el diseño es balanceado. De hecho, esa es como la belleza de esa base de datos, ¿no? Y por eso se utiliza tanto a nivel inicial de, pues, adiestramiento o de entrenamiento en ciencia de datos, porque es fácil aplicar, por ejemplo, árboles de decisión, regresiones, máquinas de soporte vectorial, en esta base de datos. ¿Listo? Bueno, muy bien. Pregunta, ¿logramos hacer este ejercicio? ¿Logramos crear ese data frame con solo Virginica? Excelente. Bueno, Víctor dice que no. ¿Qué pasó, Víctor? Recordemos un poco lo que hemos hecho hasta ahora. Han sido básicamente tres cosas o tres pasos los que hemos desarrollado. Uno, haber cargado la base de datos Iris. Lo primero que hicimos fue cargar Iris. Dos, cargamos la librería tplayer. Recuerden, por favor, que si no hemos editado al lenguaje R, sí, que configuración de cuaderno. Si aquí está en Python, pues no vamos a poder, nos va a dar error, ¿listo? No vamos a poder ejecutar esos códigos. Y después, pues podemos pegar el código que les acabo de compartir. Entonces, reitero, tenemos aquí datos Virginica, iris, el pipe, filter, species es igual a Virginica. Y ya con eso podemos hacer el ejercicio. Por ejemplo, digamos que yo quisiera solamente tener aquí acetosa, excluir a Virginica y a versicolor. ¿Qué debo hacer entonces acá? ¿Será que este código me sirve? ¿Puedo reutilizar ese código? Voy a llevarlo a otra celda. ¿Y será que ese código me puede servir para acetosa o no? Exacto. Entonces, en species vamos a poner acá cetosa. Vamos a ver qué sucede. Bueno, tenemos que cambiarle los nombres más bien. Aquí cetosa, para no confundirnos. Acá cetosa. Cliqueamos. Y entonces tendríamos, pues, solamente las flores setosas. ¿Listo? Ahora reitero, esto es muy útil cuando estamos trabajando particularmente con grandes bases de datos, porque hacerlo con filtros tradicionales o hacerlo manualmente, pues sería tedioso en exceso. Entonces, miren que yo con un código, una vez lo escrito, puedo hacer algunas modificaciones para esto. ¿Listo? Listo, muy bien, excelente. Bueno, entonces vamos a considerar este segundo ejemplo. ¿Listo? Vamos a crear otra línea de código. Vamos a crear otra línea de código. Listo. Y vamos a filtrar setosa para que solo me dé una longitud del sépalo menor de 5. ¿Listo? Entonces vamos a utilizar, bueno, setosa y que ese setosa solamente se me muestre en una longitud del sépalo que va a ser inferior a 5. Es decir, que va a ser espérense, la longitud del sépalo, ese es el sepal length, o sea, este sepal length, que sea solo los valores
inferiores a 5. ¿Listo? A 5 centímetros. Entonces vamos a ver cómo podemos hacer eso. Entonces, vamos acá. Vamos a proponer. Esto es un filtro. Vamos a filtrar para que solo se muestre las setosas con una longitud menor o inferior a 5. ¿Listo? A 5 centímetros. ¿Listo? Entonces vamos a ver. Vamos aquí a codificar. Entonces vamos a plantearle, bueno, setosa 5. Le podemos poner cualquier nombre, no importa. Nuevamente, vamos a utilizar el signo el signo del asignador. Vamos a decir que esto es iris, porque es el nombre de la base de datos. Seguidamente, vamos a utilizar pues nuestra función pipe. Vamos a utilizar el pipe. ¿Sí? Vamos nuevamente a dar uso de la función filter. Abrimos paréntesis. Luego vamos a decir species, porque es el nombre de la variable. Y species va a ser igual a ¿qué? Ah, bueno, va a ser igual, a setosa. Miren que ese código ya lo tenía arriba. No era necesario volverlo a hacer, pero también es bueno para practicar un poco la digitación. ¿Listo? Coma. Y después vamos a decirle lo siguiente, que el sepal.length, eso sí es, creo que se escribe así, length, el sepal.length, sea que sea menor a 5. ¿Listo? Entonces, vamos a ver si está bien. Error filter, sepal.length. Pasó acá. Ok. Vamos a copiarlo directamente de acá. Listo. Entonces, cuidado con la ortografía, ¿listo? Entonces, setosa 5, nombre que me inventé ahora, es igual a iris, reitero, iris es el nombre de la base de datos, el pipe, filter, nuevamente porque es la función filtro, de species, porque species es el nombre de la variable, pues, de los tipos de flor, y sepal length, que es, pues, la longitud del sépalo, es menor a 5. Entonces, realmente le estamos diciendo aquí a R eso. Créame un objeto llamado setosa 5 que considere la base de datos iris y filtra para que las especies sean setosa y la longitud del sépalo sea menor a 5. Digamos que a la larga esto se puede interpretar con relativa facilidad porque R pues, es un lenguaje de alto nivel también. No, no, sería básicamente esto, ¿listo? Y ustedes pueden apreciar, pues, que para quienes hayan tenido la experiencia de trabajar con SQL, pues se comparten ciertas similitudes, ¿no? Exacto, sí, muy bien. Entonces, vamos a, perdón, vamos a ejecutar ese setosa 5, setosa, rayita al piso 5, y vamos a ver si es cierto. Vamos a probar visualmente si realmente se ejecutó ese filtro. ¿Listo? Entonces vemos que el sepal length o la longitud del sépalo aparecen solo setosa. Hay en total 20 elementos, 20 muestras que tienen esas características. Y vemos también, pues, el sepal length, que es 4,9, 4,7 y 4,6. O sea, en ningún momento supera el 5. Y por lo tanto, pues, nosotros podemos en este punto, pues, considerar solamente aquellas muestras de flores setosa que tienen una longitud de sépalo inferior a 5.
¿Listo? Entonces, digamos, cuando yo hago referencia a este término de manipular datos, es básicamente esto, es excluir algunos, eliminar filas, e incluir filas, trabajar de cierta manera tipos de variables, hacer intercambios en cuanto a filas y a columnas, todo ese tipo de cosas, ¿listo? Entonces, digamos que aquí vemos que con el uso de esta función de filter, pues podemos hacer este tipo de arreglos. Hemos creado un nuevo vector de datos llamado cetosa5 y este vector de datos conformado por 20 observaciones y 5 variables, pues solo incluye acetosa en species y me dice o me considera los sepal length inferiores a 5. Exacto, muy bien, listo. Entonces, hagamos otro uso ¿cómo se llama esto? De dplyr. Vamos a considerar, por ejemplo, bueno, vamos a utilizar la función summarize, ¿listo? Summarize me va a permitir a mí, pues, calcular funciones dentro de este tipo de arreglos o de nuevos data frames. Por ejemplo, calcular el total o calcular la media, ¿listo? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a considerar el total setosa. Entonces, vamos a decir calcular el total de setosa. ¿Listo? Ahora, voy a utilizar parte del código que ya vine trabajando para no tener que pues, copiarlo nuevamente. Ya creo que hemos practicado esa parte. Se me puede servir. Entonces, lo voy a traer para acá y lo puedo reutilizar así. ¿Listo? Entonces, vamos a ponerle a este en vez de datos setosa total cetosa. O sea, ¿cuál es el número de observaciones totales de cetosa? Me tiene que dar 50. Ya sabemos que son 50, pero vamos a crear pues un vector que nos diga eso. Un data frame más bien. Lo mismo, iris, el pipe, filter, que es igual a cetosa. Y acá lo que vamos a hacer es un segundo pipe. Es decir, vamos a hacer nuevamente esto. ¿Listo? Un segundo pipe. Y aquí lo que vamos a utilizar es una función llamada summarize. ¿Listo? Summarize. En summarize vamos a decir total es igual a n, abro y cierro paréntesis. ¿Listo? Y acá lo que vamos a poner es un total raya al piso cetosa. Vamos a ver si está bien. ¿Listo? Y me dice este data frame, que es un uno por uno, marco de datos, una variable, una observación, es 50. Es decir, que en total hay 50 muestras de flores setosas. Entonces, repito, aquí lo que hicimos fue considerar el código anterior, no se le hizo ningún cambio hasta acá, ¿no? Solo por el nombre. Entonces está el nombre de la base de datos, que es Iris, el pipe, el filtro, species, que es igual a cetosa, el segundo pipe, porque vamos a añadir otra función de dplyr, en este caso fue summarize, y total va a ser igual a n. ¿Listo? Ah, ¿cómo pegas? Perfecto. Puedes utilizar control C, control V. Desde tu teclado vas a poner control C y acá, o la celda de cola mejor, pones control C. O la otra es a la clásica, que seleccionas, das clic, copias celda y vas a copiar con control V, pero es más incómodo así. Entonces, control C, control V es la forma más rápida para hacer esto. ¿Listo? Entonces, yo también, vamos a ver si, espérense. Yo también puedo, pues, utilizar otras funciones como min o como sd para hacer, pues, bueno, en este caso no podría porque el species es setoso, ¿listo? O sea, tendría que cambiar esta variable. Pero el punto es que yo puedo, pues, trabajar esos arreglos y también que, también hacer resúmenes, hacer relaciones a partir de los mismos, ¿listo?
Vamos a hacer un último ejemplo con dplyr y es cuando yo quiero pues excluir columnas, cuando quiero pues no tener en consideración todos los elementos y pues por X o Y razón es importante para mí, por ejemplo, quitar una variable o quitar unas observaciones. Entonces, para hacer esto, vamos a decir que vamos a quitar a species. Entonces, hagamos lo siguiente. Hagamos eso ya más contextualizado. Código no, texto. Ahora borramos. Entonces, vamos. Primero, ejercicio. Uno, excluir la variable species. ¿Por qué species? Porque es de carácter. ¿Listo? Dos, implementar y analizar los datos con la función summary. Tres, hacer un gráfico. Y cuatro, un modelo de correlación. ¿Listo? Entonces, vamos a trabajar esos 4 puntos, que pues nos van a unir lo que ya veníamos desarrollando con ese aplicativo, dicho mejor, esta librería llamada dplyr. Entonces, primero, tenemos que excluir la variable species, es decir, que en este nuevo vector de datos no nos vaya a aparecer ni versicolor, ni virgínica, ni setosa, ni nada, porque es una variable de carácter y pues tal vez no la vamos a necesitar. Entonces, en este punto, lo que vamos a hacer es eso. Vamos a eliminar la columna species. Vamos a excluir la columna species. ¿Listo? Entonces, para poder desarrollar esto, voy a crear un objeto llamado sin species, sin esos tipos de flor, sin species. Vamos a hacer esto nuevamente. ¿Qué debemos poner acá? ¿Cómo se llama la base de datos? ¿Me recuerdan, porfa? Iris, muy bien, Iris. Entonces, Iris, ¿listo? Y vamos entonces a utilizar nuevamente el pipe. Utilizar el pipe. Y en Iris lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a decir select. Vamos a utilizar la función select. Entonces, aquí vamos a hacer lógica inversa. Vamos a decirle, bueno, select, ay, ¿cómo era la? Espérense que se me olvidó algo que he podido aprender esto. No, espérense que voy a revisar algo que se me olvidó. Ok, listo. Entonces vamos a poner este símbolo, ¿no? Este simbolito de acá. Yo lo hice con Alt 126. ¿Listo? Alt 126. O si quieren lo pueden copiar y lo pueden pegar. ¿Listo? Alt 126. ¿Qué estoy diciendo acá? Que no voy a seleccionar. No voy a seleccionar el elemento pues, que voy a explicitar acá. ¿Listo? Entonces, select ese simbolito y vamos a poner species. Species. ¿Listo? O sea, lo que estoy diciendo acá es que no voy a seleccionar species. Species lo voy a excluir. Y para eso utilizo ese símbolo. ¿Listo?
Entonces vamos a poner acá sin species. A ver. Y un error. Pasó acá. Ah, no, perdón. No era necesario utilizar el simbolito ese. Ese es para regresión. Creo que es así. Listo. Creo que me compliqué un poquito de más. Entonces, sí, no pasa nada. Entonces solamente vamos a poner menor y species. ¿Listo? El, Me había confundido un poco. Este símbolo se utiliza, pero para regresiones estadísticas. Muy bien. Entonces, por favor, vamos a copiar esto. Nuevamente. Sin species, asignación, iris, el pipe, select, menos species. Entonces, podemos traducir esto. Crea un data frame, un marco de datos de la base de datos iris y no selecciona la variable especies. ¿Listo? ¿Y qué podemos ver? Ah, bueno, podemos ver pues la nueva, el nuevo marco de datos y este nuevo marco de datos pues no nos muestra ya las especies. Está excluida o están excluidas las especies. ¿Listo? Ahora, yo también si tengo dudas con respecto a un código, puedo irme a Gemini y decirle, bueno, puedo pegarle esto acá y decirle, explícame para qué sirve este código. ¿Listo? Voy a ponerlo como panel y vamos a ver qué nos dice Gemini con respecto a esto. Y entonces nos dice, este código en R utiliza la librería dplyr para manipular data frame iris. Sin species crea un nuevo data frame llamado sin especies a partir de iris. El operador pipe pasa el resultado de la expresión a la izquierda, la primera argumentación de la función a la derecha. Select species selecciona toda la columna de data frames iris excepto la columna species. O sea, estamos excluyendo esta columna y el signo de menos antes del nombre indica la exclusión. Sin especies, que es el objeto que hemos creado, muestra el contenido del nuevo marco de datos o data frame sin especies. Ahora no contiene la columna especies. ¿Listo? Entonces dice, este código sirve para crear una copia de data frame iris sin la columna especies, lo cual puede ser útil para realizar análisis o modelado que no requieran esa variable categórica. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? Pudimos crear ese nuevo vector de datos sin la variable species. Solamente vamos a poner select menor species y ya con esto podríamos hacerlo. ¿Listo? Bueno, muy bien, excelente. Entonces, el primer punto era eso, ¿no? Era crear, o dicho mejor, excluir la variable species. ¿Listo? Luego, vamos a implementar los summaries, a ver qué pasa. Entonces, a ver qué sucede en torno a summary. ¿Listo? Aquí lo escribí mal, voy a corregirlo. Vamos entonces a incluir más código, otra línea de código, y en esta línea de código entonces pues vamos a excluir, vamos a incorporar el análisis por medio de la función summary. ¿Yes? Entonces, muy sencillo. Vamos a poner, bueno, no es necesario crear un objeto, creo que ya con summary o sí, summary. Y en summary vamos a poner sin species. ¿Listo? Y vamos a ejecutar esto. Ah, bueno. Entonces vamos a revisar poco a poco lo que tenemos acá. Tenemos acá sepal length, sepal width, sepal petal length y petal width. ¿Sí o no? Lo que voy a ver acá, listo. Perfecto. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Aquí estamos trabajando los tres tipos de flor. Lo que excluimos no fue, digámoslo así, las observaciones, sino la variable species. Entonces estamos viendo que la longitud del sépalo
más baja registrada fue de 4,3 centímetros, que el primer cuartil fue de 5,1 centímetros. Eso quiere decir que el 25% de los datos fueron inferiores y el 75% tuvieron un valor superior. Luego vemos la mediana y la media. Mediana de 5,8 y de 5,843, lo cual pues nos puede indicar que puede existir una distribución más bien normalizada, tercer cuartil de 7,4 y el máximo de 7,9. Es decir, que la longitud de sépalo más alta que se registró en la base de datos fue de 7,9 centímetros. Y nosotros pues podemos replicar ese análisis a las distintas variables, sea a sepal width, a petal length o a petal width. ¿Listo? Entonces, aquí tendríamos pues un análisis, o hecho, un análisis, no, unos estadígrafos que nos van a ayudar a implementar un posterior análisis. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, nosotros, por ejemplo, podemos ver, bueno, que existen, no sé, mayores diferencias entre la media y la mediana, por ejemplo, aquí con el petal length, ¿no? Y vemos que la media es susceptiblemente más baja que la mediana. Puede, vamos a ver, no estoy seguro, que hayan valores atípicos o que la distribución pues sea más hacia valores bajos en la media. Recordemos que la media es más susceptible a esos valores extremos o a los outliers que la mediana. ¿Listo? Vamos a ver si es cierto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es el tercer punto y es el de hacer un gráfico. Yo particularmente creo que aquí el box plot es maravilloso porque estamos hablando de cuatro variables que se están midiendo con la misma, digámoslo así, con la misma medida, considerando centímetros, y además pues nos va a hacer una comparación en torno tanto a la variabilidad como a la tendencia central. Entonces vamos a crear, uy, perdón, ¿qué pasó acá? Y eso creo que era otro archivo que estaba trabajando. Bueno, bueno, creo que era el que está revisando ahora, listo. Bueno, muy bien. Entonces, digamos que vamos a hacer eso. Entonces, vamos aquí a crear ese box plot. Y también podemos crear un plot para hacer la mala parte correlacional, pero hablemos primero del box plot. Entonces, por favor, dígame cuál es la función para crear gráficas de box plot. Exacto. Box plot sin species. ¿Listo? Y entonces, vamos a ver. Ah, ok, excelente. Entonces vemos esto: sepal length, sepal width, petal length y petal width. Entonces, ¿qué tenemos acá? Cosas muy interesantes. Que los valores más altos, las medidas más altas, como vimos en los datos, pues están en sepal length. Miren que comparativamente está acá. De estas cuatro variables, ¿cuál será tal vez la de mayor variabilidad, la de mayor dispersión? ¿Cuál consideran ustedes? Exacto, petal length, porque vemos que este rectángulo es el más alto, ¿no? Digamos que este amiguito de acá, a este rectángulo cuadrado, se lo podemos denominar una representación de algo llamado el rango intercuartil. ¿Listo? Entonces vemos que este tiene, pues, aparentemente una mayor variabilidad y también tiene, pues, un rango más ancho. Entonces tiene mayor rango. Vemos aquí, por ejemplo, en sepal width, que los datos están más concentrados y que también hay unas bolitas por fuera. Estas bolitas, ¿qué podrán ser? Ah, pues son los famosos outliers o valores extremos, o sea, valores que son atípicos al resto de datos registrados.
Y vemos que Petal Width es la que suele tener que los datos más bajos, las medidas más bajas. ¿Listo? Entonces, digamos que si yo estuviera, por ejemplo, haciendo una sustentación en torno a estudios taxonómicos, a estudios en campo de la botánica, por ejemplo, esta gráfica me serviría mucho para eso, para ver la dispersión de esas variables, ver la concentración de datos, en cuáles se presentan pues valores atípicos, cuál tiene de cierta manera, llamémoslo así, comparativamente los valores más altos, los valores más bajos, ¿sí? Entonces es una manera muy interesante de poder hacer esto. Y si yo quiero trabajar el tema de correlación, ya no voy a utilizar la función boxplot, sino la función plot. Plot de sin species o sin especies. Vamos a ver qué pasa. Y miren lo que sucede. Digamos que aquí ya tenemos pues un gráfico más potente, con muchas más observaciones, ya estamos hablando de 150 observaciones, y vemos pues las relaciones en torno a las distintas variables. Si nosotros nos ponemos a analizar a simple vista, ¿cuál consideran ustedes que sea la más, las variables más, a ver, que tenga una relación más lineal? ¿Cuál consideran que sean las variables, las dos variables que tengan esa relación más lineal? Sí, petal length y petal width. Miren que si yo trazo una línea imaginaria en diagonal acá, pues voy a ver que siguen pues un patrón altamente lineal. Si yo, por ejemplo, me voy con sepal width y petal width, pues veo que tal vez no se da esa linealidad. Entonces, por ejemplo, si yo fuera a aplicar un modelo de, a ver, regresión lineal, de hecho, me puede servir un modelo de regresión lineal múltiple, pues voy a ver que de cierta manera, bueno, estas variables pues son tal vez las que más van a aportar al modelo predictivo o al análisis predictivo del modelo. Igualmente, si voy a aplicar un coeficiente de correlación de Pearson en este caso, pues muy seguramente estas dos variables sean las más linealizadas. ¿Listo? Entonces, sería como eso. Ok, y vamos a hacer lo último. Vamos a considerar la función core. Vamos a ver qué pasa, solo por molestar, si yo pongo sin species. Ok. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que acá nos muestra precisamente el que la relación, una matriz de correlación múltiple, se llama esto. Entonces, reitero, utilicé core sin species. Entonces, digamos que acá para complementar esto, eh, a ver, utilizamos la función core para calcular coeficiente de correlación. Ya lo dijimos ayer, de manera, a ver, por defecto, esto está con el método de Pearson, se lo podemos modificar manualmente. Por defecto está con Pearson, ¿listo? Entonces, ¿qué podemos ver acá? Esto a la larga es una representación estadística de esta gráfica. Entonces, lo que nosotros podemos dimensionar es lo siguiente. Vemos, por ejemplo, bueno, que CEPALET con CEPALET, pues la misma variable, pues va a tener un 1. Vemos, por ejemplo, que CEPALET con CEPALWIDTH, pues hay una correlación negativa que no es muy fuerte, es supremamente débil, entonces no es importante. Pero si yo voy a sepal length y petal length, bueno, longitud del sépalo y longitud del pétalo, ¿voy a qué? Voy a ver que sí hay una relación lineal bastante fuerte, ¿no? De 0,87. Si yo voy a la gráfica, pues muy seguramente voy a encontrarme que sí existe, acá podemos ver pues una línea o una tendencia lineal entre estas variables. Excelente. Por el contrario, si yo voy a la que le seguía, que es esta de acá, vemos que es de 0,81 y las negativas 0,42 y 0,36, vamos a verlas. Bueno, acá podemos ver que sí, siguen una tendencia, pero de tipo negativo, pero no es tan fuerte, ¿no? Es una relación negativa, pero
categóricamente no puedo decir que siguen una correlación lineal negativa. Pero la que a mí más me interesaría sería petal length o longitud del pétalo con la anchura del pétalo. Y aquí lo que vamos a ver es que el coeficiente de correlación es de 0,96. Y recordemos, queridos asistentes, que entre más se acerque al número 1, eso quiere decir que la correlación entre las variables, pues, es más fuerte, ¿no? ¿Listo? Y aquí entonces podemos ver esta correlación que tiene, pues una linealidad que se puede apreciar a vista y también se puede corroborar con el coeficiente de Pearson. Ahora, reitero nuevamente, yo digo, "Fue madre, pero eso es un montón de datos, miren lo que hemos hecho. Hicimos un filtro, utilizamos dplyr para quitar una columna, después utilizamos summary, hicimos cálculo de distintas medidas, hicimos un boxplot para que resumiera la variabilidad y la tendencia central, luego hicimos un gráfico para ver el tema de correlación, luego calculamos coeficiente de correlación de Pearson, no, pues en media hora vi un curso de estadística descriptiva completo. Ah, bueno. Entonces, igual, en la plataforma ahí hay una guía de R que explica pues algunos detalles en torno a esto y además recuerden nuestro amiguito Gemini. Entonces, Gemini, digamos, uy, ¿me podrías explicar con palabras muy sencillas o las, ok, los resultados del modelo, bueno, de resultados de sin especies, considerando los estadígrafos y las gráficas? Entonces, vamos a ver qué nos permite entender el Gemini. ¿Listo? Entonces, dice, claro, te explico los resultados de sin especies de forma sencilla. Entonces nos habla de la función summary. Yo creo que con eso ya terminamos por hoy, ¿listo? Nos habla de la función summary. eh, Nos dice que el mínimo, el valor más pequeño, es la longitud cepa, lo más pequeño es de 4,3, que el primer cuartil es el valor por debajo del cual se encuentra el 25% de los datos, la median, que es el valor central de los datos, el punto medio, bueno, lo que estábamos hablando. Vemos también el box plot, entonces nos dice que esta gráfica te muestra diagramas de caja y bigotes para cada variable. La caja central representa el 50% de los datos entre el primer y tercer cuartil o rango intercuartil. La línea del centro de la caja es la mediana y los bigotes se extienden para mostrar el rango de datos, excluyendo posibles outliers o valores atípicos. ¿Listo? Nos habla del plot, que dice que esta función genera un gráfico de dispersión en pares, y correlación de Pearson nos dice que un valor cercano a 1 positivo significa cuando una variable aumenta, la otra también tiende a aumentar. Correlación positiva fuerte. Por ejemplo, el petal length o longitud del pétalo y petal width, el ancho del pétalo, tienen una correlación muy alta, lo que estábamos diciendo, 0,96, lo que significa que los pétalos más largos tienden a tener también más anchos, o a ser también más anchos. ¿Listo? Entonces, reitero, libros de texto, resúmenes o videos de estas clases. Miren que aquí incluso nos hace una síntesis de las 4 funciones que utilizamos. De summary, te da un vistazo rápido de las características numéricas de cada variable. Boxplot te muestra la distribución y valores atípicos de cada variable. Plot te ayuda a ver visualmente las relaciones entre los pares de variables. Y core cuantifica la fuerza y dirección de las relaciones lineales entre las variables numéricas. Entonces, digamos que hace 3 años no podíamos hacer esto así, ¿no? Era solo, eh, digámoslo así, bases de datos, cuadernos y tal. Y aquí pues podemos hacer directamente los ejemplos
¿A partir de qué? A partir de los ejercicios o los problemas que estemos nosotros resolviendo. Listo. Bueno, muy bien. Yo creo que podemos ir cerrando por hoy, pero sí me gustaría leerlos. Yo voy a compartir entonces el material, este ejercicio, que si no está, pero sí me gustaría, bueno, no digo escucharlos porque no, eso no es posible, pero sí leerlos. ¿Cómo les pareció bueno, la clase de hoy, el repaso, Deep Layer, el ejercicio final? Ya nos estamos acostumbrando, bueno, más un poco a R, a su lógica, a la estructura de datos. Muy bien, dale, muchas gracias a todos, a María, Ángel, Wilma, Leonardo, Samuel, Cinia, María Lucila, gracias. Entonces, queridos asistentes, ya esta es, ya se me fue esta es la sexta clase, ¿no? Entonces, lo que vamos a trabajar en lo que sigue es ggplot para hacer gráficas pues más estilizadas, más complejas. Luego vamos a trabajar lo relacionado a estadística inferencial. Vamos a trabajar, por ejemplo, pruebas paramétricas, pruebas no paramétricas, lo relacionado también, por ejemplo, al coeficiente de Spearman. Y ya en la última clase vamos a hacer dos estudios de caso. Vamos a considerar un estudio que es más de análisis bibliográfico, por ejemplo, para encontrar literatura científica en torno a los temas de investigación. Y vamos también a hacer un ejercicio de todo lo que veamos de la parte estadística, ¿no? Entonces, de lo que es la creación de los vectores, los marcos de datos, luego el análisis descriptivo, el análisis correlacional, la prueba estadística pues que tenemos que aplicar. Por ejemplo, hay un ejercicio que es con chi cuadrado, otro con prueba T. Bueno, entonces, digamos que es importante esto. Dice Milo, no es necesario comprar. Bueno, aquí viene esto, el tema de los paquetes estadísticos, por ejemplo, SPSS. No conozco el que tú planteas, bueno, Minitab y tal. Pues mira, en el mundo de los datos sucede algo muy curioso y es que las herramientas más fuertes, como son Python, R, SQL, son gratis. No son tan fáciles de manejar como puede ser el SPSS, Minitab, Stata, pero digamos que al ser gratis tú tienes un mundo de posibilidades muy amplio y pues también los puedes aplicar en cualquier proyecto, en cualquier investigación, ¿listo? Entonces, por eso también yo creo que en los últimos años la demanda o el uso de paquetes estadísticos como SPSS, salvo para labores muy concretas o en facultades pues que no están tan relacionadas tal vez a las ciencias exactas y a las ingenierías y todo esto, pues lo siguen implementando mucho, pero cada vez, no tengo el dato estadístico, no lo puedo validar, pero tengo esa hipótesis, cada vez a nivel académico se está promoviendo más el uso de lenguajes de programación que son más potentes, que te dan más herramientas en general y que además son gratis, ¿no? Entonces, sí. Ahora, hay una opción muy interesante que combina las dos, o sea, que es de pago y tiene una plataforma que te da soporte y además tiene muchas herramientas, tanto de clic como de programación, que es MATLAB. A mí particularmente también me gusta mucho MATLAB, pero la licencia es un poco cara y bueno, tiene ese problema. ¿Cuál exige menos la computadora? Pues digamos que, por ejemplo, en cuanto a lenguajes, no, tú puedes trabajar con cola vital y no es tan complicado. Digamos que incluso uno puede descargar RStudio y no es particularmente exigente. No son, de cierta manera, programas que vayan a generar un desgaste computacional o un costo computacional, pues particularmente alto, si lo comparamos, por ejemplo, con software como AutoCAD. Y de los paquetes, pues yo he tenido Minitab y Minitab incluso se corría con esos notebooks chiquiticos, esos que vendían hace 10 años, que se ponían lentos abriendo Google Chrome. Y igualmente se trabajaba muy bien Minitab.
Exacto, Diana, eso es cierto. Que los software libres pues, precisamente nos permitan esto, ¿no? Ahora, ¿cuál es el reto en torno a, por ejemplo, implementar R o Python para análisis estadístico y no tanto SPSS? Pues el reto está en los códigos, ¿no? Que la línea de aprendizaje pues es más pronunciada. Pero digamos que codificar nos da tres ventajas. Uno, que pues nos permite replicar más fácilmente. ¿Listo? O sea, el problema a veces de utilizar solo el ratón y clic, de llevar y tal, es pues que necesitamos muchas veces repetir y es más difícil automatizar esos procesos. Dos, que nos va a dar muchas posibilidades de customatización, de trabajar distintos modelos, de ir más allá de lo que un software pues ya prediseñado esté. Y tres, pues que este tipo de herramientas también tienen una, digamos, un ecosistema, unas librerías, un ecosistema de librerías bastante grande. Entonces nosotros, por ejemplo, en el caso de R tenemos Caret para Machine Learning o Random Forest, tenemos un RCapDat para análisis cualitativo, tenemos Time Series para, bueno, series de tiempo, pronóstico, tenemos DeepLayer para manipulación de datos, ggplot, hay una, por ejemplo, que se llama ggAnimate, perdón, que es para hacer gráficos animados. Entonces, tú puedes, por ejemplo, hacer un gráfico temporal y el gráfico comienza a moverse en los ejes, o un box plot que se va expandiendo y tal de manera, pues, dinámica. Sí, Samuel, es cierto. Sí, es esencial SQL, bases de datos, Python y R. Y lo que decíamos la otra vez, para un analista junior mínimo, SQL, Excel avanzado y seguramente una herramienta de BI como puede ser Power BI o Tableau. ¿Listo? Pero ya, si tú quieres trabajar y meterte después con ciencia de datos, es fundamental R, Python, bueno, tal vez en el futuro Julia, pero es muy cierto. Bueno, listo, queridos asistentes, les agradezco a los 83 bueno, estuvimos acá, que estuvimos hasta el final y el lunes nos volvemos a ver a las 6 de la tarde, vamos a trabajar ggplot. Entonces, muchas gracias, bye bye, ci vediamo, arrivederci. Yane, Sayonara, Saichen. Bueno, feliz fin di settimana. Ci vediamo il prossimo lunedì. Ah, il mio cane voglia fare una passeggiata. Aspetta. Tengo un perrito que cada vez que me despido se me acerca para que lo pase. Bueno, feliz fin de semana. Excelente.